Estamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo el mundo, luz que lleva a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el sello de los sellos? Tú solo, tú que diste vida a nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que aparezca el día que se disipe en la tiniebla. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, después de tantas vacaciones, vamos a ver si recordamos por dónde íbamos. Y pasan rápido, pasan volando. Vimos el último día, pues, el principio de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a recordar brevemente que tratamos el último día para ir ganando. Vimos ese prólogo que tiene al principio con una característica de cómo definía San Lucas el Evangelio de Cristo. Decía: en mi primer libro, Teófilo, traté todo lo que Jesús hizo y enseñó. Es decir, decíamos que cómo Jesús a la predicación evangélica hizo preceder el ejemplo de su vida. Es decir, de Jesús podíamos decir, lo dijo y lo hizo, ¿no? Recordar cómo sonarían en aquellos tiempos cuando Jesús dijo que había que perdonar a los enemigos. Pues lo dijo y lo hizo. Estando en la cruz: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Y decía que era un ejemplo para nosotros, que con tanto castellano, tantos refranes castellanos que tenemos para todo, tú haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, porque es verdad que no siempre nuestra palabra va con nuestras obras. Pues ahí teníamos el ejemplo de Jesús. Cómo define Lucas ese evangelio como lo que Jesús hizo y enseñó. Y en el versículo 3 dice: a los cuales en esos días después de su pasión se dio a ver en muchas ocasiones, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y recordábamos cómo esos 40 días que Jesús está hablando a sus apóstoles sobre el reino de Dios, pues son unos días de una gran trascendencia para la Iglesia, porque de ahí arrancan muchas tradiciones sobre los sacramentos y sobre otras cuestiones dogmáticas que la Iglesia siempre ha tenido como inviolables, a pesar de que no se hayan registrado por escrito. Luego veíamos esos últimos días de Jesús en la tierra, y empezaba el versículo 4: y comiendo con ellos les mandó no separarse de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Vemos cómo Jesús comía con ellos para hacerle más evidente el misterio de su resurrección, y poco después vimos la ascensión del Señor, ¿no? Vemos cómo dice: dicho esto, y viéndolos ellos, se elevó y una nube le ocultó a sus ojos. Y destacábamos el hecho de la nube, no que estuviera el día nublado. Es que la nube tiene su trascendencia. En todas las teofanías, en todas las manifestaciones de Dios, aparece la nube, ¿no? Por lo tanto, es obvio, pues, que al entrar Jesucristo ahora en su gloria, después de cumplida su misión en la tierra, pues aparezca también la nube, que era símbolo de la presencia y de la majestad divina de Dios. Y vimos después, y ahí ya nos quedamos con el grupo, ese grupo primitivo que fue como el embrión de donde nace la primitiva Iglesia, que lo formaban los apóstoles, las mujeres que acompañaron a Jesús durante su vida pública, a la cabeza de ella la Santísima Virgen, y los hermanos de Jesús. Fijaos que estos hermanos de Jesús
ya aclaramos también lo que era el concepto de hermanos, eran parientes de Jesús, que hubo un momento en que por lo menos algunos no estaban muy de acuerdo con su doctrina, pero es verdad que junto con los apóstoles, estos hermanos de Jesús gozaron de una gran autoridad en la primitiva iglesia. Y entre ellos destaca pues Santiago, el apóstol, que fue el obispo de la iglesia de Jerusalén, encargado de la iglesia de Jerusalén. Y vimos ya en cuanto a la versión, hermanos, pues lo que significaba, ¿no? Y ahí nos quedamos. Empezamos entonces hoy pues con la elección de Matías. Es decir, después de la traición de Judas, pues Pedro y los apóstoles consideraron oportuno que había que elegir a alguien que sustituyera a Judas. Y en eso vamos a ver hoy. Vamos a ver del capítulo 1, vamos a leer en principio los versículos del 15 al 20. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, que eran en conjunto unos 120, y dijo: hermanos, era preciso que se cumpliese la Escritura, que por boca de David habría predicho el Espíritu Santo acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado entre vosotros, habiendo tenido parte en este ministerio. Este pues adquirió un campo con un salario inicuo, pero precipitándose de cabeza, reventó, todas sus entrañas se derramaron, y fue público a todos los habitantes de Jerusalén, tanto que el campo se llamó en su lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, pues está escrito en el libro de los Salmos: quede desierta su morada y no haya quien habite en ella, y otro se hace con su cargo. Vale, así. ¿Veis? Bueno, tenemos aquí la primera intervención de Pedro. Y fijaos, ya aparece, como había predicho Jesús, como jefe de esta iglesia naciente, de la primitiva iglesia. Y fijaos, Pedro funda la necesidad de la elección en que ya está predicha en la Escritura. Y nos da dos salmos: el Salmo 69, 26 y el Salmo 109, 8. Y él, de las dos citas, de los dos salmos, hace una cita. Dice el Salmo 69, lo leo yo. El Salmo 69, 26. Quede desierta su morada y no haya quien habite en ella. Y el Salmo 109, 8 dice: y otro se alce con su cargo. San Pedro nos ha dado las dos citas en uno: quede desierta su morada y no haya quien habite en ella, y otro se alce con su cargo. Bien, estos salmos no son salmos directamente mesiánicos, porque el salmista se refiere en general al justo perseguido y pide que el impío sea quitado del mundo y quede desierta su casa, pasando a otro su carga. Pero Pedro hace la aplicación de este salmo a Judas, que entregó a Jesús, el justo por excelencia, ¿no? Esas palabras del salmo, entonces mirad, tenemos aquí lo que se llama un sentido pleno. Ahora explicamos un pelín lo que es el sentido pleno en la Biblia. Esas palabras del salmo, no en la intención del salmista, pero sí en la intención de Dios, iban hasta los tiempos del Mesías, el justo por excelencia. Y con ellas, pues trataba Dios de ir esbozando ese gran misterio que sería la pasión del Mesías. Y Pedro se lo aplica a esto. Por eso decimos que es un sentido pleno dentro de la Biblia. Cuando se dio en su ocasión la introducción a la Sagrada Escritura, se hablaban de géneros literarios y de los sentidos en la Biblia. En la Biblia hay varios sentidos, ¿no? Sentido literal, sentido típico o tipo y sentido pleno, aparte de más sentidos, ¿no? Pero San Agustín dice que siempre que sea posible la Biblia hay que entenderla en sentido literal. Pero claro, lógicamente hay muchas veces que no podemos entenderla en sentido literal, si no estaríamos la mitad sin un ojo y la otra mitad sin un brazo, porque si tu ojo te escandaliza, quítatelo, pues no se puede entender en sentido literal, ¿no? ¿Qué es este sentido pleno? Lo vamos a ver con un ejemplo que se ve muy claramente, que es la profecía de Malaquías. Mirad, el sentido pleno es el sentido profundo del texto, querido por Dios, pero no claramente explicado por el autor humano.
por el escritor sagrado. ¿Y cómo se descubre el sentido pleno? Pues a la luz de otros textos de la Sagrada Escritura, de otros textos bíblicos, o cuando la doctrina patrística o conciliar la colabora, es decir, el magisterio de la Iglesia. Digo que vamos a ver con una cita muy clarito lo que es el sentido pleno. En tiempos de Malaquías, el fervor de los sacerdotes pues había decaído y se ofrecían sacrificios que no eran puros, o bien corderos que estaban cojos o que estaban enfermos, y Malaquías sale al paso de ese problema. Leed Malaquías 1, 6, 8. Malaquías está justo delante de los evangelios, es el último de los profetas. Ahí, Malaquías 1, 6, 8, ese es. Sí. Siervo a su Señor, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si el Señor, ¿dónde es mi temor? Dice Yahvé, Jehová, a vosotros sacerdotes, que menospreciéis mi nombre. Decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Presentando en mi altar pan y vino. Decís ahora, ¿en qué hemos manchado? Pensando que la mesa de Yahvé es despreciable. Y cuando presentáis para el sacrificio una res ciega, no está mal. Si cuando presentáis una coja o enferma, no está mal. ¿Veis? Está echando en cara que los sacerdotes están ofreciendo sacrificios impuros, una res coja, una res enferma, que si no está mal. Bien, pues saliendo al paso de ese problema, Malaquías hace una profecía. 1, 11, Malaquías, en el versículo 11. ¿Por qué desde oriente a occidente mi nombre es grande entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una ofrenda pura? Porque mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Dice Malaquías, desde donde sale el sol hasta el ocaso, o desde el oriente hasta occidente, se ofrecerá en mi nombre un sacrificio puro y sin mancha. ¿Cuál es el sacrificio puro y sin mancha? Que se ofrece todos los días desde donde sale el sol hasta el ocaso. El sacrificio de la misa, el sacrificio de Jesús en la Eucaristía. Bueno, pues eso es un sentido pleno en la Biblia. ¿Veis? Malaquías, saliendo al paso de un problema de su tiempo, predice algo futuro de mucho más calado y mucho más alcance, que incluso es posible que ni el propio Malaquías comprendiera, ¿no? cuando hace la profecía. O sí, porque no sabemos hasta qué punto Dios ilumina al escritor sagrado, pero lo que sí es cierto es que es un sentido profundo del texto que va mucho más allá de lo que Malaquías quiere explicar. Eso es lo que es un sentido pleno. Bueno, pues ese es el caso de estos dos salmos aplicado, que Pedro aplica a Judas, que entregó a Jesús, ¿no? Bueno, vamos a leer los versículos siguientes, que son desde el 21 al 26, del capítulo 1 de los Hechos. Ahora pues conviene que de todos los varones que nos han acompañado todo el tiempo que vivió entre nosotros el Señor Jesús, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue arrebatado en alto de entre nosotros, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. Se presentaron dos, José, por sobrenombre Barsaba, llamado Justo, y Matías. Orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos escoges para ocupar el lugar de este ministerio y el apostolado de que prevaricó Judas, para irse a su lugar. Echaron suertes sobre ellos, y cayó la suerte sobre Matías, que quedó agregado a los 11 apóstoles. ¿Veis? Mirad, la condición que pone Pedro es que de los dos, de que haya de ser elegido, tiene que haber sido testigo ocular de los dichos y hechos de Jesús.
Tiene que haber sido un discípulo que ha acompañado a Jesús durante su vida pública. De los dos que presentan, José, llamado Justo, y Matías, no sabemos nada, pero Eusebio de Cesarea, Eusebio que fue obispo de Cesarea del siglo III, principios del siglo IV, nos dice que formaban parte, que eran del número de los 72, esos 72 que Jesús en una ocasión mandó a predicar por ahí, ¿no? Pues formaban parte de ese número de los 72, y era lógico, ya que Pedro decía que tenían que ser testigos oculares de los dichos y hechos de Jesús. A nosotros quizás nos choque un poco que tengan que echar a suerte para elegir el método de la suerte, pero fijaos, era muy frecuente en el Antiguo Testamento, bueno, hasta el punto de que cuando van a repartir la tierra prometida, lo reparten echando a suertes. Se había hecho un censo y se daría más o menos terreno a las tribus que tenían, según el censo, más o menos personas, pero echando a suerte. Leer Números 26-55. Sin embargo, la partición de la tierra se hará por suertes. Se hará la repartición según los nombres de las tribus patriarcales. Vale, bueno, sabéis bien, o sea, la partición de la tierra se hará por suertes. Y las tribus que tengan más población se les dará más tierra, las que tengan menos tierra. Pero esa suerte, bueno, ya lo dice aquí el texto también. Dice, orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos escoges. Es decir, el concepto que tenían los judíos de la suerte era el concepto que les daba el libro de los Proverbios. Leer Proverbios 16:33. ¿Capítulo? 16:33 de Proverbios. En el seno se echan la suerte, pero es Yahvé quien da la decisión. Ese es el concepto que tenían de echar la suerte. En el seno se echan la suerte, pero es Dios quien da la decisión. Ese concepto, por eso acompañan con la oración para elegir a uno o a otro. Luego hay una expresión que no es fácil de concretar el sentido, que es cuando dice, hablando de Judas, que prevaricó para irse a su lugar. Bueno, algunos piensan o interpretan que es como un eufemismo indicando el infierno, pero no podemos determinar nosotros quién pueda o no estar en el infierno. Los juicios de Dios son inescrutables y no sabemos. Sí sabemos, seguro, de alguien que está en el cielo. Eso lo sabemos fijo. ¿Quién está en el cielo fijo? Los santos, la Virgen. Bueno, aparte de Jesucristo y la Virgen. San José, los santos. Bueno, está, pero no está certificado por Jesucristo. Jesucristo sí certificó que uno estaba en el cielo. El buen ladrón. El buen ladrón le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese estamos seguros que está en el cielo. El primero que entró. Por lo tanto, digo que algunos interpretan esto de Judas como un eufemismo para decir que fue al infierno, pero digo que nosotros no podemos. Más bien, puede aludir simplemente a la nueva posición que él escogió abandonando el apostolado, saliendo del apostolado y entregando a Jesucristo. Luego hay por ahí unos versículos que hacen alusión a la muerte, diciendo que Judas adquirió un campo y precipitándose reventó. Pues fijaos, no está en oposición
con lo que dice Mateo en el Evangelio de que se ahorcó, porque si es verdad que el campo lo compraron los sacerdotes, es decir, pero lo compraron con el dinero que Judas entregó en el templo, que era el que le habían pagado por entregar a Jesús. Luego, que se lo atribuyan a Judas la compra, ya que el dinero era suyo, por así decir, pues era lógico. En cuanto a lo de que precipitándose se reventó y ahorcó, pues también sería posible que fuese al campo, ese campo donde luego fue enterrado Judas, y en el acto de ahorcarse o bien se rompe la cuerda o la rama donde estaba y cayera al suelo y lo reventara, es decir, eso no es cierto. Ahora, lo que no está claro es si estos versículos que hacen alusión a la muerte de Judas forman parte del discurso de Pedro o es una dicción de Lucas para explicarlo. Más bien parece esto segundo, porque no tiene sentido que Pedro, que está predicando para judíos, está hablando ante los judíos, tenga que explicar lo que significa una palabra judía, como era esta de Acéldama, que significaba campo de sangre. Más bien parece que Lucas es quien inserta esta noticia para ilustrar a sus lectores no palestinienses, sus lectores gentiles, que no conocen la lengua ni el hecho. Entonces parece que estos dos versículos, hablando de la muerte de Judas, no formaban parte del discurso de Pedro, sino que era una alusión, una adición que mete Lucas para aclarar. Y comenzamos el capítulo 2, y tenemos el hecho quizás más trascendental de toda la primitiva Iglesia, la venida del Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer en principio capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Al cumplirse el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se produjo de repente un ruido proveniente del cielo, como el de un viento que sopla impetuosamente, que invadió toda la casa en que residían. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según que el Espíritu les otorgaba expresarse. Hasta ahí. Muy bien. Fijaos, decía que era una escena de enorme trascendencia en la primera iglesia, en la primitiva iglesia. A esta escena ella era la que se refería a Jesús cuando, poco antes de ascender al cielo, les dijo a los discípulos que no abandonaran Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Bueno, pues es ahora cuando va a comenzar la historia de la iglesia, porque es ahora cuando el Espíritu Santo desciende sobre ella para darle vida y ponerla en movimiento. Por eso decía que es un hecho trascendental en la vida de la primitiva iglesia. Fijaos, los apóstoles, que antes de la venida del Espíritu Santo pues estaban un tanto temerosos y tímidos, recortar la cita, dice, estaban los apóstoles todos reunidos con la puerta cerrada por miedo a los discípulos. Bueno, pues esos apóstoles tímidos y temerosos se convierten en intrépidos propagadores de la palabra de Cristo. Y todo por la fuerza del Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan han empezado a predicar después de la venida de esto, y son detenidos por los príncipes de los sacerdotes y les dicen que están llenando la ciudad de esa doctrina de Cristo, que no vuelvan a hablar de Cristo, escuchar la respuesta de Pedro y los apóstoles. Leer en Hechos de los Apóstoles 5, 28, 29. No os ordenamos solamente que no enseñáis el nombre de ese, y sin embargo habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis haceros responsables de la sangre de este hombre. Sí. Sigo. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Veis? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Le dicen a parte del Sanedrín que les tenían detenido porque habían estado predicando y propagando la doctrina. Quiero decir que estos que antes estaban tímidos y temerosos, ahora no se achican ante nadie y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, el hecho de la venida del Espíritu Santo se nos da con bastante detalle.
En principio se nos indica tiempo y lugar. El tiempo, el día de Pentecostés. Fijaos, esta fiesta de Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas de los judíos. Las 3 grandes fiestas eran Pascua, Tabernáculos y Pentecostés. Se la llamaba fiesta de la peregrinación, porque en ella los judíos venían todos a Jerusalén, peregrinaban todos a Jerusalén y para adorar a Dios en el único y verdadero templo que Dios había elegido, ¿no? Por eso se llamaban fiestas de la peregrinación. Sabemos lo que se celebraba en cada fiesta. Pentecostés, la salida de la liberación de la esclavitud de Egipto. La de los tabernáculos, los 40 años en el desierto viviendo en tiendas o tabernáculos. Y esta de Pentecostés era una fiesta de las 3 grandes fiestas y estaba destinada a dar gracias a Dios por el final de la recolección. Y en ella se le ofrecían a Dios los primeros panes de la nueva cosecha. A esta celebración, a este motivo de celebración del final de la recolección, luego la tradición rabínica pues añadió un nuevo motivo, que fue la conmemoración de la promulgación de la ley en el Sinaí. Entonces, digo que una tradición rabínica posterior añadió además la promulgación de la ley en el Sinaí. Por eso, muchos padres de la Iglesia hablan muchas veces de que así como la ley mosaica se dio el día de Pentecostés, así la ley nueva, que consiste principalmente en la gracia del Espíritu Santo, tenía que darse también en el día de Pentecostés. Era una fiesta que solían llamarla también las fiestas de las semanas. Y, bueno, porque la fiesta se celebraba justo 7 semanas después de Pascua. Como había que empezar a contar al día siguiente, bueno, aquí hay un problemilla que si queréis lo comentamos porque es curioso, sí. Tenían problemas de cuándo empezaban a contar esos 50 días que van desde la Pascua a Pentecostés. 7 semanas son 7 por 7, 49, y había que empezar, dice el Levítico, ahora vemos la cita, al día siguiente al sábado, para contar los 50 días. Pero había seria discusión sobre cómo habían de comenzar a contarse esos 50 días. El texto es Levítico, Levíticos 23:15. Contaréis 7 semanas Un pelín más alto. que contaréis 7 semanas enteras a partir del día siguiente al sábado, desde el día en que habréis llevado la ramilla de la ofrenda. Contaréis 7 semanas seguidas desde el día siguiente al sábado. Y aquí venía el problema. Y mirad, esto puede ser que fuera la solución, porque habéis visto que si miramos los sinópticos se contradicen con Juan en el día de la Pascua. Es decir, Jesús cuando celebró la Pascua, ¿la víspera o el día de la Pascua? Si leemos los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos dice que la celebró el día de la Pascua. Pero si leemos a Juan, nos dice que cuando Pilato condena a Jesús, eran sobre la hora sexta y era la perascebe, la víspera de la Pascua. Y cuando Jesús muere, dice, como era la víspera de la Pascua y los judíos no querían tener en los cadáveres en la cruz, piden que le partan la pierna a los justos para llevarlos. Entonces, según Juan, Jesús habría celebrado la Pascua la víspera, pero según Mateo, Marcos y Lucas lo celebró el día de la Pascua. Pues fijaos, el problema viene por esto. Había que contar desde el día de la Pascua, pero solo que el texto dice el día siguiente al sábado. Entonces, ¿qué pasaba? Que los fariseos tomaban la palabra sábado no por el sábado de la semana, sino por el mismo día solemne de la Pascua, que era también día de descanso sabático. Por lo tanto, si la Pascua era el 15 de Nisan,
se empezaba a contar para el día de Pentecostés el día 16, cayera el día que cayera de la semana. Eso decían los fariseos. Pero los saduceos, la palabra sábado la tomaban por el sábado de la semana, por el descanso sabático. Por lo tanto, afirmaban tratarse del sábado de la semana y el día siguiente siempre era el domingo y ellos empezaban a contar siempre el domingo. Pero ¿qué pasó el año que murió Jesús? Que la Pascua cayó el viernes. Entonces, los fariseos y la inmensa mayoría de los judíos la celebran en ese día. Pero los saduceos lo atrasan un día para que al día siguiente de ese sábado, para que no haya dos días sabáticos, por así decir, viernes, que era el día de la Pascua y sería el día de descanso sabático, y el sábado, que era el día de descanso sabático, todos los sábados de toda la semana. Entonces los saduceos lo atrasan un día para empezar a contar desde el domingo los 50 días hasta Pentecostés. Y ahí puede estar la explicación de por qué unos dicen que se celebró en un día y los otros en la otra. Pero bueno, no tiene mucha trascendencia, pero como hay veces que choca esto de leer los evangelios en Mateo, Marcos o Lucas y decir que Jesús celebró el día de los ázimos cuando mandó preparar la cena, pues el día de los ázimos era el día de la Pascua. Bien. En cuanto al lugar, hemos dicho que el hecho de la venida del Espíritu Santo se notaba con detalle. No, el lugar, el día de Pentecostés, y, el tiempo, el día de Pentecostés, y el lugar, pues sucedió en la casa donde habitualmente se reunían los apóstoles, que no sería otra que la casa de que nos habla, donde estaban reunidos los 120 que hemos visto para la elección de Matías, donde se reunían continuamente los apóstoles, en esa primitiva iglesia que estaban reunidas los apóstoles, las mujeres y los hermanos del Señor, y esa casa no era otra que seguramente la casa de María, la madre de Marcos, el evangelista. Leed Hechos 12:12. Cuando Pedro, que ha estado preso, es liberado milagrosamente, acude a esta casa, que era donde estaban todos reunidos. Y tras reflexionar, se fue a casa de María, la madre de Juan, apellidado Marcos, donde había muchos reunidos y orando. Ahí está. Pedro, que es liberado milagrosamente de la cárcel, quedó pensando ¿de dónde va? Pues a donde estaban muchos reunidos orando, que era la casa donde generalmente se reunían todos los apóstoles, y es además la casa donde Jesús celebró la última cena, es decir, el cenáculo. Bueno, ¿cuántos estaban reunidos el día de Pentecostés? Pues no sabemos si los 120, de que nos hablaba poco antes el texto en la elección de Matías, o era un número menor. El texto solo habla de los apóstoles, pero esa frase de estando todos juntos, cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se produjo de repente un ruido. Ese estando todos juntos da a entender que, y parece seguir, que si no el grupo de los 120, por lo menos ese grupo, ese embrión de los apóstoles, las mujeres y los hermanos de Jesús, sí estaban en la casa. ¿Cuál es la afirmación fundamental del hecho de la venida del Espíritu Santo? Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Todo lo demás, pues no son más que manifestaciones externas para hacer visible esa gran verdad. El viento, el fuego. Hay que tener en cuenta también, como dijimos con la ascensión del Señor, que no estaba el día nublado, que la nube tenía su significación. Aquí también, porque tanto el viento como el fuego siempre formaban parte de las teofanías, de las manifestaciones. Leer, por ejemplo, Éxodo 24:17. Y la gloria del Señor aparecía a la vista de los israelitas,
como un fuego devorador sobre la cima de la montaña. Como un fuego, ¿veis? Ante la teofanía de Dios el fuego forma parte. Sabéis también que es símbolo de la purificación a fondo y total. Bueno, pues también es un simbolismo dentro del día este de Pentecostés, como la efusión del Espíritu es fuego purificador. Y esas lenguas de fuego también pueden simbolizar o pueden hacer referencia al don de lenguas, que es un don del Espíritu Santo, que veremos ahora en qué consistía ese don de lenguas. Bueno, ¿qué es lo que incluye ese quedaron todos llenos del Espíritu Santo? Bueno, pues San Lucas solo se fija en el primer efecto, es decir, comenzaron a hablar en lenguas extrañas según que el Espíritu le movía a ello. ¿Qué era este hablar en lenguas extrañas? Porque se ha discutido y se sigue discutiendo mucho sobre este don de lengua concedido a los apóstoles. Una opinión muy generalizada en siglos pasados decía, es un don que el Espíritu Santo concede a los apóstoles. Bueno, vemos que este hecho de se pusieron a hablar todos en lenguas extrañas, no solo los apóstoles, también las mujeres y también los hermanos de Jesús, y también, por lo menos, quiero decir, mujeres y hermanos de Jesús, porque aparte de los apóstoles, todos los que estaban reunidos. Ya veremos que era muy común y sucedió en más de una ocasión. Con la conversión, por ejemplo, de Cornelio, que ahora veremos, o cuando Pablo llega a Éfeso y ve un grupo, Apolo había estado por allí, ve un grupo y le pregunta sobre el Espíritu Santo. Y dice, ¿pero quién es? Si nosotros ni hemos oído hablar del Espíritu Santo. Dice, entonces, ¿con qué bautismo está bautizado? Con el bautismo de Juan. Pues no, hay que recibir el bautismo. No. Fueron bautizados y comenzaron, y cuando Pablo le impone las manos, comenzaron todos a hablar en lenguas extrañas. Bueno, ¿qué era esa lengua extraña? Decía, uno interpretado. Es un don concedido a los apóstoles en el que, hablando una sola lengua, no, primero era un don concedido para poder expresarse en varias lenguas, sin necesidad de estudiarla. ¿En qué? En orden a la predicación por los distintos pueblos. Eso era una opinión. Otra opinión, no, era un don en el que, hablando su propia lengua, los demás le entendían en la suya propia, en la suya de origen, ¿no? Bueno, pues creemos que el texto no alude ni a una ni a otra. Fijaos que el texto dice, comenzaron a hablar en lenguas extrañas según que el Espíritu movía a expresarse. O sea, claramente indica que el milagro hay que ponerlo en la boca de los apóstoles, no en el oído de los que escuchan. Por lo tanto, en cuanto a la primera, que era un don en el que para poder expresarse en varias lenguas, vemos que en algunos momentos no es así. Si recordáis, ahora lo vamos a ver en un episodio de Pablo en Listra, están con Bernabé y han curado a un paralítico de nacimiento, a un cojo de nacimiento, y le toman por dioses a Bernabé y a Pablo, pero como les hablaban en laquionio, Bernabé y Pablo no se enteraban, hasta que no ven que van a entregarles le van a ofrecer sacrificios como si fueran dioses, les traen unos toros, entonces se dan cuenta y salen esto. Mirad, vamos a verlo. 14 es Hechos de los Apóstoles, 14, 11, 15. La muchedumbre, al ver lo que había hecho Pablo, levantó la voz diciendo, en licaónico, el lenguaje de Listra, sí. Dioses en forma humana han descendido a nosotros y llamaban a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes. Porque ese era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba
ante la puerta de la ciudad, trajo toros encarrilados y, acompañado de la muchedumbre, querían ofrecerle un sacrificio. Claro, y ellos les están tomando por dioses y no se enteran porque les están hablando en un lenguaje que no entienden. Luego, no es que se pudieran expresar en varias lenguas, algunas de las que estaban predicando no la conocían. Luego, eso que decíamos, que pudiera ser el don, pues no. El mismo Pedro nos dice Babías que se acompañó de Marcos en su predicación. ¿Por qué? Porque Marcos conocía mejor que Pedro el griego y por lo menos al principio estuvo acompañado. Entonces, ¿en qué consistía este hablar en lenguas extrañas? Pues fijaos, era una oración de alabanza a Dios cantando sus grandezas sin tener un conocimiento claro de lo que dicen, solo que lo dicen bajo la acción del Espíritu Santo. Y es que el mismo texto no lo aclara, y ahora vamos a ver algunas citas. Cuando están ya en el versículo 11 del capítulo 2, dice, bueno, si leemos en el 9, dice, había partos, medos, elamitas, los camitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia y Pancilia, Egistos y la parte del Líbano que están contra Cirene. Y los forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras propias lenguas las grandezas de Dios. Luego, lo que estaban escuchando en ese hablar en lenguas extrañas era una oración de alabanza a Dios, que en eso consistía la oración. San Pablo nos dirá que el don de lenguas no está destinado a la predicación, o no está destinado a la gente sino a Dios. Luego es un don en el que se alababa a Dios. Pero, ¿por qué? ¿Qué finalidades tenía? Pues precisamente llamar la atención y provocar el asombro de los infieles, disponiéndoles a la conversión. Digo que hay que tener en cuenta también que ese hablar en lenguas extrañas lo hicieron cuando vino la muchedumbre, pero también antes. Es decir, antes de que acudiera la muchedumbre, ellos, bajo la acción del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Luego era esa oración de alabanza a Dios. Digo que fue bastante común. Vamos a leer, por ejemplo, lo que os explicaba en Hechos 19, 1, 6. ¿1:6? Sí. Mientras Apolo estaba en Corinto, claro, Pablo, después de haber recorrido las regiones montañosas, llegó a Éfeso, encontró algunos discípulos y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ellos contestaron, ni siquiera hemos oído decir que haya Espíritu Santo. Él les preguntó, pues ¿qué bautismo habéis recibido? Ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyese en él, en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oírlo, se bautizaron en el nombre de Jesús, el Señor. Cuando Pablo les impuso las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unas 12 personas. ¿Veis? También igual que en el hecho de Pentecostés, cuando Pablo les impone las manos, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y se pusieron a hablar en lenguas extrañas. Y lo mismo pasa en la conversión de Cornelio. Pero fijaos que esto lo está diciendo Pedro y dice que fue un don como el concedido a los apóstoles en Pentecostés. Leedlo si queréis, Hechos de los Apóstoles 11, versículo 15 al 17. Comenzando yo a hablar, descendió el Espíritu Santo sobre ellos, igual que sobre nosotros al principio. Yo me acordé de la palabra del Señor cuando dijo... Empezando yo a hablar, descendió el Espíritu Santo sobre ellos, igual que con nosotros al principio, con los apóstoles. Está hablando de la conversión de Cornelio. Bueno, nos quedamos aquí, que hoy vamos a empezar un poquito más tarde, son ya las 8 y algo, y seguimos el próximo día.
Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decaiga con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte e ilumina los espíritus en que haya tiniebla, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras filas la victoria. Somos las libres y nuestro enemigo se ensoberbece con tantos estragos. Mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama de amor